Muy buenos días, el tema de hoy es autosuficiencia. Vamos a leer el libro de 1 Corintios capítulo 12 del 21 al 22. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Autosuficiencia. No sé si de pronto usted ha dado con personas autosuficientes o de pronto usted es ese tipo de personas. Una persona autosuficiente. No necesita a nadie, no necesita que nadie lo oriente, ni lo direccione, ni lo guíe, ni le hable, ni lo corrija, ni le diga nada. De pronto usted creció en un hogar en que lo dejaban hacer de todo, como esos niños o esos niños caprichosos que todo lo que pedían se lo daban para evitar que el niño o la niña hiciera berrincho o armara problemas, pleitos o conflictos. Todo se lo concedían y se lo daban. Y se convirtió después en una persona autosuficiente. Una persona en la cual que alguien le quiere dar algo, no, yo no necesito, estoy bien así, ¿para qué me busca? ¿Para qué me llama? Yo estoy bien, no me busque, déjeme en paz, déjeme tranquilo, déjeme tranquila, déjeme que yo estoy bien así. Y muchas veces pasando necesidades, resulta que le puede más el orgullo, le puede más la prepotencia que poder aceptar la ayuda o pedir de otra persona que le colabore y le ayude. Así como lo dice aquí el apóstol Pablo, dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es como si usted y yo dijéramos no necesitamos de nadie en nuestro entorno. Es como si estuviéramos solos en el mundo, autosuficientes, no necesitamos de nadie. Sí necesitamos de otras personas, necesitamos de alguien que nos colabore, nos ayude, nos oriente y nos direccione. Porque como dice la palabra, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, porque muchas veces terminaremos siendo necios. Como el Señor Jesús Él siempre necesitó del Padre. Siempre habló con el Padre, siempre le comunicó todo al Padre, siempre le pidió dirección al Padre, siempre le oró al Señor para tomar decisiones. Él nunca tomó decisiones solo. Usted lo puede encontrar en los 4 evangelios. Encontramos a Jesús en diferentes etapas de su vida. Se apartó al monte a orar, se apartó con sus discípulos a orar, se apartó en la barca, se apartó la multitud a orar, a hablar con el Padre. Inclusive cuando él fue a resucitar a Lázaro, habló primeramente con el Padre para poderlo resucitar, que tuviera el respaldo del Señor. Usted y yo, aunque no lo creamos, necesitamos de alguien, necesitamos de otras personas, pero que primeramente necesitamos de Dios. Por eso se dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Usted sí sabía que en el mundo en que andamos, que vivimos, somos débiles? Por eso necesitamos de la fuerza, el poder, el conocimiento, la sabiduría del Espíritu de Dios a través de las Escrituras, a través de la palabra. Por eso, cuando usted y yo miramos la palabra, encontramos la respuesta. Pero, ¿qué es la autosuficiencia? Es posible que muchos de nosotros estemos pasando por algún tipo de este tipo de actitudes, pero que nos hayamos de pronto convertidos en víctimas de la autosuficiencia sin siquiera saberlo. Ya que aquí el apóstol Pablo lo menciona en la carta que acabamos de leer. Se describe la autosuficiencia como la actitud de no necesitar de otros, aunque sí los necesite. La última, de pronto usted se creerá la última Coca-Cola en el desierto. No necesito de nadie, estoy súper bien, estoy más que bien. Pero resulta que sus actos reflejan totalmente lo opuesto, o cuando la otra persona lo ve totalmente diferente que sí necesita. Y es porque el Señor quiere darnos respuesta a usted y a mí. Pero, ¿qué podemos encontrar que es el autosuficiente? Se considera con cierto grado de superioridad con relación a los demás. Es una persona que se cree suficiente para no necesitar de otros. Se considera que los otros no pueden hacer las cosas como él la hace. Yo no sé si está encontrado con ese tipo de personas que hacen las cosas y usted no lo hace mejor que yo. Mire, yo lo hago mejor así. Mire, es que yo lo hago bien. Es que esto lo debo hacer así. Lo debe hacer así. Muchas veces no asignan funciones a otras personas porque lo hacen bien. Cree que como esa persona lo hace, nunca lo podrá hacer otra persona. Y resulta que con el tiempo esa persona se desgasta, se deprime, se angustia, se llena de zozobra, porque resulta que nunca entrenó a otras personas para lo que él hacía. Y él siempre encontraba que siempre lo hacía, esta persona lo hacía mejor. Entonces las otras personas nunca les dejaba avanzar, nunca les enseñaba, nunca los formaba, los direccionaba. Entonces se imagina si el Señor Jesús no hubiera orientado y direccionado y formado a sus discípulos, el Señor Jesús no hubiera estado siempre para estarnos guiando y direccionando a usted y a mí. Por eso Él formó discípulos y por eso, como lo dice en Mateo 24, que ir y hacer discípulos a las naciones. O sea, usted y a mí nos corresponde ser discípulos. O sea, no podemos ser autosuficientes, ya que lo único que podrá hacerlo es el Espíritu de Dios en la dirección de Dios. Pero usted y yo podemos conocer y entender la luz de las Escrituras, cómo podemos llenarnos de esta autosuficiencia en la palabra, podernos llenar de ese gozo, de ese conocimiento, ese entendimiento, esa revelación.
Pero aún así no somos autosuficientes, porque el Señor es el único que es suficiente, Jesucristo, el Rey de Gloria. Pero en Él podemos conseguir eso que usted y yo estamos anhelando y esperando, ya que el autosuficiente menosprecia y no da valor al aporte de quienes lo rodean. Tiende a subestimar cualquier ayuda de los que en verdad le quieren colaborar o le quieren ayudar. Pero este tipo de personas terminan quejándose solos, terminan abrumados y oprimidos y desesperados. Yo no sé si pronto usted conoce una persona igual, una persona que está tan autosuficiente, que usted la ve agotada, desesperada, angustiada, de pronto enferma, porque todo cree que lo que todo hace, él lo hace bien o ella lo hace bien, pero los demás no lo van a hacer igual. Pero si nunca permite que los demás se equivoquen, ¿será que esa persona nunca se equivocó? Es que la autosuficiencia lleva a la persona a un egocentrismo. El egocentrismo ubica a la persona en el centro de todo. Tiende a buscar el sentir interés, pero también a sentir placer propio. Y utiliza a personas para alcanzar sus objetivos. Personas de pronto, como algunos les dicen, que escalan. Empiezan a escalar sin mirar si pasan por encima de otra persona. No les importa. Lo importante es poder lograr a donde quieren llegar sin mirar a quién o por encima de quién. Por eso, como lo dice en el libro de Proverbios capítulo 18, verso 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre, o sea, sus conocimientos, sus estrategias, sus seguimientos, ya que el hombre muchas veces se cree autosuficiente en su conocimiento. Como dicen algunos, ¿es que usted no sabe quién soy yo? Tremendo, Dios mío, qué orgullo, qué prepotencia la que hay en ese tipo de personas que hablan o dicen las cosas así. Usted no sabe quién soy yo, y es precisamente porque no permiten que sean corregidos o direccionados en nada. Solamente les gusta que sean admirados por las cosas que hacen y que los demás le den el valor que ellos quieren tener sin mirar por encima de quién. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire que ni aun el apóstol Pablo se creía más que los demás. Nunca se creyó más que sus apóstoles. Nunca se creyó más que quienes lo instruían, como cuando lo formó Gamaliel. Siempre actuó con cordura, y mucho más en la vida cristiana, mucho más cuando él conoce de Cristo. Por eso él mismo lo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ya que si usted y yo tenemos un alto concepto mucho más que el que debemos tener, pasaremos a ser orgullosos, altivos, prepotentes, egoístas, llegaremos a ser personas egocéntricas. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire que el Señor Jesucristo, un hombre con todo el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento que venía directamente de lo alto del Padre, nunca se creyó más que los demás. Siempre nos enseñó la humildad. Por eso en la palabra encontramos que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Y por eso la palabra también nos enseña que el Señor está con los humildes, pero que los soberbios, los altivos, los mira desde lejos. Usted y yo debemos ser humildes en todo. La humildad es de Dios, porque el Señor Jesús vino a mostrarnos el mejor ejemplo. La humildad, como un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de la gloria de Dios, que fue Cristo Jesús, un hombre humilde, un hombre que caminó entre las multitudes, que caminó aún con la gente más necesitada, aún con la gente que era rechazada del pueblo de Dios, pero aún así él se juntaba con ellos, hablaba con ellos, les predicaba a ellos, pero también el Señor lo usaba para sanar al Señor Jesucristo a esos que no eran del pueblo de Dios. Y como los publicanos, fariseos, hipócritas, aún los religiosos de la época, los rechazaban a ellos, no se acercaban ni siquiera porque no era pueblo escogido de Dios, pero también lo miraban de lejos y por eso criticaban al Señor Jesús cuando veían al Señor con la mujer samaritana, por ejemplo, cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana, aún cuando hablaba con la mujer de flujo de sangre, como que todos murmuraban y criticaban, pero es que acaso este no se da cuenta con quién está hablando. Pero mire ese tipo de personas con que se junta este hombre. Pero aún así, usted y a mí nos pueden criticar, pero si usted y yo miramos que solamente podemos encontrar la autosuficiencia en Dios, en Cristo Jesús, a la luz de la palabra encontramos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, la revelación, la firmeza, el carácter, la paz, el amor, la sanidad, la santidad, la humildad, la mansedumbre, como nuestro Señor Jesucristo, y podemos ser de ejemplos para otros. Por eso, si en usted está la autosuficiencia, renuncie a ella, entréguesela al Señor y pídale al Señor que usted quiere ser una persona mansa y humilde en Cristo Jesús.